Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, estamos nosotros reflexionando sobre la palabra del Señor. Hoy, de una manera muy especial, la Iglesia nos presenta en esta gran solemnidad la fiesta del Espíritu Santo. Con esto, queridos amigos, estamos concluyendo todo este caminar que hicimos desde la Pascua, es decir, desde la resurrección hasta Jesús, que había ascendido al cielo. El domingo anterior fue otra solemnidad muy importante, pero que está muy relacionada con esta segunda gran fiesta, solemnidad que la Iglesia en su caminar catequético nos va ofreciendo. Fíjense, queridos amigos, hoy comenzamos con Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, capítulo 2, del 1 al 11. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Queridos amigos, esta primera lectura, que es maravillosa y que nos hace recordar entonces de una manera muy linda la venida del Espíritu Santo con sus consecuencias, lo que significa la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Recordemos nuevamente esa frase muy conocida dentro de la iglesia antigua, los padres de la iglesia. Cristo nació para morir, muere, para resucitar, resucita, para subir al cielo, sube al cielo, para enviar al Espíritu Santo. Y luego envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los alter Christi, decían, es decir, los otros Cristos aquí en nuestra vida, en nuestra sociedad. El objetivo. Y esta es la síntesis de todo el plan de salvación. Un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere, que envía a su Hijo entonces, que nace, por eso dice, nace en Belén. De su nacimiento que está en función de la redención y por eso que muere en la cruz. Pero cuando muere en la cruz, después dice que resucita, porque es lo esencial y lo fundamental. Pega con la buena noticia, la resurrección del Señor. Es decir, que todos nosotros tenemos que resucitar. Pero para eso, en una forma pedagógica, el domingo pasado nos mostró, ¿verdad?, la resurrección, para luego, dice, subir al cielo, la ascensión. Nosotros dijimos
que la catequesis bíblica nos enseña que la ascensión, por una parte, es volver a la gloria anterior, volver a retomar, aquí es Dios el que asciende al cielo, y por eso dice, se sienta a la derecha del Padre. Pero el segundo elemento de esa ascensión, decíamos nosotros en nuestra reflexión catequética, es que ahora somos nosotros los responsables de nuestra comunidad. Ñandela ya pota jinape y poná, tapañande ya pota pe iba ya tapeisa. El cristiano es el que debe comprometerse, el que se compromete, por eso se bautiza, es decir, ñapimi, peñan de yara gracia, hoy cuamba eva peñan de yara yerushba, y comienza a caminar y a ofrecer, a hacer justamente lo que el Señor le deja como testamento. Entonces, por eso, esa imagen tan importante, Jesús sube, Jesús desaparece, pero añandela llamada por añandel ayana. Claro, uno puede preocuparse y decir, pero ahí con la guía pota, lleva joma veñan de llana, ya pues está huérfano, ya niño minte, va a enseñar pota. El Señor dice, no lloren, no se preocupen, porque yo les enviaré al Espíritu Santo y Él les recordará todo lo que tienen que hacer. Entonces, y hoy lo que celebramos es justamente ese Pentecostés. La fuerza del Espíritu que nos inunda, la fuerza de Dios mismo que comienza, tercera persona de la Santísima Trinidad dentro de nuestra teología cristiana, que actúa en nuestra vida, en nuestra comunidad. Apeya entonces ñante ñañe penuta ña penana ya lleva. Ñañe penuta ya pojina peña de yaro yerura ñante. Y por eso, hoy en esta lectura dice, al llegar el día de Pentecostés, aunque estaban todos reunidos en el mismo lugar, este ruido, una fuerte ráfaga de viento, resuena en toda la casa donde ellos se encuentran. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. En una imagen, cómo la fuerza del Espíritu Santo tiene que impregnar, tiene que quemar el fuego. Todo lo que es el fuego significa purificación. Todo lo que es acrisolar lleva. Apenas entonces dice, peñandena ya calcula ponaino, da ya esa ponaino, peñandere cobeben allí coponaino, la fuerza del Espíritu Santo tiene que limpiar nuestros pecados, nuestras maneras de pensar, nuestra manera de ser. Estamba con el añandese yo que fuera llamo potiá peñandere cobebe, sobre todo en el pensamiento, sobre todo en nuestra forma, ¿verdad?, de afrontar la situación de nuestra propia vida. Y por eso nos está diciendo, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, para darnos a entender que la presencia del Espíritu Santo ahora, al purificarnos, nos dará esa fuerza, una visión totalmente diferente, ya esa original, es la originalidad, el pecado que había tomado a la humanidad. El hombre que había caído en el pecado, que quiere ser como Dios, esa tuvo que estaba lleva, porque se había maravillado con las cosas externas, con las cosas del mundo. Es lo mismo que sucede con nosotros hoy, lleva. Ya tengo pesaña mañana, ya esa, y mucha gente se deja llevar después por el materialismo, por las cosas pasajeras. Con ambas, con hace yo que va venda yarjamo. Y más ella, ella, esta vez demasiado repetida, se abuela más ella que se, mi hijo, ni de zapatún de éramos a él la cajome, y ciertamente, queridos amigos, esto es muy importante y hasta ahora yo recuerdo, yo tenía 11 años cuando le enterramos a mi abuela, ¿verdad? Es decir, todo lo que nosotros, queridos amigos, tenemos aquí es prestado. Pero ahora viene la fuerza del Espíritu Santo para que nosotros podamos transformar y hacer que nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra vida, sea una vida y un camino de felicidad. Entonces, tiene que haber mucho empeño. Enseguida continúa diciendo que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Este es otro elemento importante, la fuerza del Espíritu nos hace comunicarnos, hablar en distintas lenguas quiere decir que ñaño entendés.
y catuña ñemongueta, y catuña solucionar la problema cuera. Añade esta ya con la problema hace 6-0 ya verdeina porque diga tú y este el año soluciona y nada añade problema cuera. An este bebé ya esa está la imboria juan, este bebé ya esa está la anda joya, joga, an este bebé está ya esa la oñe enriquecea ilícitamente y pocanea. A pesar, estamba y poná, estamba y bahía ya esa. Pero nosotros tenemos que mirar y apuntar con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo para discernir, entender, saber cuál es el camino de la gracia de Dios para que seamos felices. Ante lo que te da, entonces ya pona. Todos tenemos que estar mejor, queridos amigos. Así que vamos a pedir al Señor esta gracia, que nos inunde la fuerza de su Espíritu, que nos toque verdaderamente y seamos capaces de construir este reino de Dios, este mundo mejor, este Paraguay de todos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Envía tu Espíritu, Señor. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, que
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy estamos celebrando esta gran solemnidad del Espíritu Santo, Pentecostés, la venida y la fuerza de esta tercera persona, el Espíritu, la fuerza de Dios, el Ruaj. Upe hoy que ñande que puve ayer ñande cobebe, ape ñande ñañe punuara ñaña mindu, uaye esa bala lleva tata hina ba esa pape ñande yara esa cañande ñande la pena. Tenemos dos posibilidades. Está interesante en esta fiesta, en esta solemnidad. La Iglesia nos presenta dos posibilidades. Una es la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. El capítulo 12, 3b al 7 y luego del 12 al 13. Esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad es la de Gálatas 16, 25. Todas ellas nos hablan, en realidad, estas dos lecturas, posibilidades alternativas, para entender cuál es la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo, la fuerza de Dios en nuestra vida, en la comunidad. Vamos a leer esta primera opción que nos da la Iglesia. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Primera partecita, queridos amigos, que en nuestra iglesia, es decir, en nuestra comunidad, todos formamos un solo cuerpo, dice, un solo cuerpo. Pero así como el cuerpo es diverso, el ojo, la boca, la oreja, cada uno tiene una función muy importante. Es la fuerza del Espíritu Santo que nos lleva a la unidad. Peñan de Yara Hombobeco durante toda esta semana, ¿verdad? Desde el tiempo de la ascensión hasta hoy, estos 8 días, la palabra del Señor nos hablaba muchísimo de la unidad. Antes, dice, de que Jesús nos dejase, subiese al cielo, entonces en su despedida final, bueno, para que todos sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Pero aquí estamos hablando de unidad y no de uniformidad. Porque muchas veces la gente no entiende ahí lleva. Uniformidad es que todo el mundo tenemos que hacer la misma cosa y todos tenemos que ser de la misma manera. Entonces, muchas veces pasa por nuestra cabeza eso de uniformidad. Y eso en los grupos, y por eso el problema principal de esto suele ser la envidia, ¿verdad? Porque la envidia lo que hace es oñaca a uno que es diferente, uno que es diverso al otro. No puede subir. Dice que el mal peor que existe en la sociedad es justamente la envidia, porque no deja a las personas ser diferentes, no deja absolutamente. Pero en la diversidad, como nos dice hoy la palabra del Señor, esta primera lectura es Iñandé, hay que buscar la unidad. Nuestro cuerpo es uno, pero los miembros son diversos. Mi mano es diversa a mi pie, tiene otra función. La Xiapisa oreco otra función, a la Xenti oreco otra función, a la Xeyuru oreco otra función. Y así, miles en nuestro organismo, pero sin embargo todos son uno. Pero así también, la xerguera sino, ya pe xerete iba y peitemo, la xeacana sino, la xerete yo iba y peitemo. Se dan cuenta entonces que todos los miembros, cada uno de los miembros, somos importantes en esta unidad, queridos amigos. Aupesa San Pablo, y vale San Pablo, va a comparar de la yicona. Cada uno tiene funciones diferentes, pero sin embargo todos tenemos que apuntar al mismo objetivo. Y ande coña entender ahí muchas veces lo siguiente.
dos errores. Uno, la uniformidad, que todo tenemos que ser así como si todo tenemos que ser ojo o todo tenemos que ser oreja. No, anda ahí, pilla. Y al revés también, eso que dicen, sí, hay que ser diverso, entonces yo puedo hacer lo que yo quiero. No, porque entonces vos lo que estás haciendo es un cáncer en el cuerpo, un cáncer. Esa diversidad mal entendida. Entonces, si allá posee, no, hay que buscar la unidad, que funcione bien el organismo, que funcione bien el cuerpo, que funcione bien la comunidad. Entonces, ustedes hay que entender poner, porque algunos pueden endujar y viste que hay que ser diverso, viste que cada uno puede ser como quiere, cada uno puede hacer lo que quiere. No. La riñón de la páncreas, orecono, la cáncer, a montema. Toda tu unidad se cae por el suelo, derajada a la muerte. Así que, queridos hermanos, ya entendés poner. Esta primera partecita es muy interesante. La segunda posibilidad o opción de Gálatas 5, del 16 al 25, hermanos, yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones, discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. Más claro que esto, queridos amigos, solamente el agua ya es enseñante. Y aquí está justamente la respuesta de lo que acabamos de decir. Si en Corintios nos habla Pablo y nos dice la diversidad, pero buscando la unidad. O nombramos de San Pablo cuando les escribe a los Gálatas. ¿Cuáles son las cosas negativas? Que algunos piensan que yo soy diverso. Porque soy diverso puedo hacer cualquier grore. ¿Entiendes? No. Da pecha de San Pablo. Y te dice lo enseguida. Si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne, es decir, de tu egoísmo, de tu envidia. Y el diccionario y cuadamía y en las palabras Pablo. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades, orgías. 16, imagina, lleva. Y todos los excesos de esta naturaleza. Bueno, queridos amigos, o más que 21 voy a tener. Entonces, fíjense, queridos amigos, esto es demasiado importante que nosotros tengamos en cuenta. La diversidad no significa que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Peala muchas veces la ñamuingada peña de acabe. Ya guapú, ya calculaña, mañana, esaña, enduma, eva peña de yarureaña de. Y después por eso enseguida nos vuelve a hacer una lista, pero maravillosa, en qué consiste el fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo. Este día ñandé ya celebras en la solemnidad del Espíritu Santo, así que ya llevarán estas gracias. Con amba con alo ñeñanduana peñandere cobebe, con amba con alo ñeñanduana peñandere ogapube, con amba con ala ya caña de netame. Queridos amigos, nos estamos de a poquito, parece, estamos matando ciertas cosas y ciertos valores tan importantes que existían entre nosotros, pero que últimamente, por falta de educación, de amor, de formación, de catequesis, ¿qué es fruto del Espíritu? Amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia.
Bueno, este un poquitito menos nos puso, ¿verdad? Porque el mal parece que hay más terminologías. Así que ya llevaré mediante Yarbe y Gatujanguaisha con la fuerza del Espíritu Santo, vivir auténticamente, porque estas son las consecuencias de su presencia en nuestra vida. Amaye y Cuata, que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y que descendió verdaderamente en nuestra familia y en nuestra comunidad, de acuerdo por lo menos a estas palabritas. Ya calcula a mí, va, es para la unidad peñandero de muy bien. Peiponá, da papello ahí. Y de acuerdo a eso, vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando y nos fortalezca para vivir en la unidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy, en esta gran solemnidad, la venida del Espíritu Santo, es decir, Pentecostés. Hoy la palabra de Dios, la catequesis litúrgica, bíblica, nos presenta desde el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 20, 19 al 23. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se les perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Aquí volvemos a tomar este capítulo 20 de San Juan. En otra oportunidad ya lo hemos leído, ¿verdad? Pero es importante. El primer día de la semana nos dice cuando los discípulos están aún con las puertas, dice, todas cerradas. Sin la fuerza del Espíritu, entonces quiere decir que ya no cangueta o nada. Según la teología bíblica aquí que se nos está presentando en esta catequesis, y Lucas es quien organiza de esta manera su evangelio, Dios Padre es el que actúa con la creación, el regalo que nos da todo, nos da la vida, nos da el mundo, todo lo que existe. Esa es la función de Dios Padre. Pero ante el pecado, sabemos muy bien, Génesis capítulo 3, cómo nos va describiendo y cómo nos dice: nosotros hemos recibido todo de parte de Dios, pero dayay puru guay beñande yaraume eva peñande. Esto es lindo, ¿verdad? Si uno entiende desde San Lucas, porque, cierto y tego, vea. Porque con ambas eco añan de yarecoaco mundo apeari y las cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado, o las posibilidades que el Señor nos ha dado para utilizar de los bienes de la naturaleza y los bienes que le pertenecen a Dios. Muchas veces de Yay Puruay, porque esto pues el Señor nos ha dado para que lo utilicemos para todos,
todos estaremos mejor, todos. Y entonces, aquí está la riqueza, ¿verdad? Que Dios nos da y nos regala. Entonces, esta es la función de Dios Padre, pero la redención viene para restaurar esto que nosotros hemos cortado a causa de nuestro egoísmo, a causa de nuestro pecado y sobre todo a causa de nuestra soberbia, querer ser como Dios. Entonces nos quedamos, Pablo también en la carta a los romanos volverá a decir la misma cosa. Dios les ha dado todo, Dios les dio para que a través de la naturaleza y a través de todo lo que ha creado, ustedes lleguen a Dios. Ahí va a ver, se quedaban las cosas simplemente superficiales. Es como decir, si yo te muestro, mañana, se apunta, no, esto te está indicando para mirar mucho más allá, dice Pablo, para mirar al Creador, para entender, mira, antes de mañana se que si querés, pues tata pere, no entendés, de guapuya de calcular, página peñante, ya la hice añade. Todo lo que tenemos es en favor del hombre para que seamos felices, pero para que la humanidad, es decir, todos seamos felices. Y por eso esto significa tener todavía las puertas cerradas. Entonces la ya tenía las puertas cerradas por temor, justamente nos dice aquí a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Primera cosa, nos llama a la paz y a la serenidad. Dicatú y entonces ñandé, ayer para allá pobre tapé de comunidad, tapé y por mía, llamo por Anuala ñande en esta, llamo por Anuala ñande roga, pues la ñande familia, la ñande hoy, ñaimero en una seguridad, ñande agua plana, así yo que, ñande agua plana. Upea dice estar en el bien, estar bien consigo mismo. En la medida en que estamos bien con nosotros mismos, estamos en relación con Dios. Siempre es relación con la naturaleza, relación con el trascendente, relación consigo mismo, relación con nuestros hermanos que están al lado nuestro. A pesar de con la ñande yara el primer saludo o me ñande pengo cristiano añetete y nada. Bueno, entonces la paz está con ustedes. La paz está con ustedes en forma positiva, ya eso yo pensaba llevar. Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Es decir, queridos amigos, para llegar al agua, pues, muchas cosas nosotros tenemos que hacer pasar por la cruz. Es decir, omanoar. Tiene que morir todas esas palabritas que Pablo ya nos dijo en la segunda lectura. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencia, misiones, discordia, sectarismo, divisiones, envidias, ebriedades, orgías, todo exceso con la naturaleza. Umía o manón baitiana. Eso es lo único que nos va a dar la paz y la serenidad. La ñandé, nañanguajero, pepe. Diga tú, ahí la llave con la pepe, agua, pe y añandé, ñandé. Entonces, el mostrar sus manos y su costado, yo para llegar a esto, a la paz, a la resurrección, tuve que pasar pasión, muerte y llegar a la resurrección. Pasión, muerte, mostrar las manos y el costado. Tenemos que morir a tantos egoísmos, a tantas envidias, a tantas cosas negativas. Los discípulos entonces se llenaron de alegría cuando vieron al Señor Jesús. Pero estamos todavía observando. Entonces Jesús les dijo de nuevo, ¿se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, mañana y por ahí te vende y vale tengo cuamba, y lo y juego, lleva. El costado, que significa el sufrimiento, la cruz y el dolor para llegar al triunfo. Y por eso el Señor nos vuelve a repetir hoy también.
Peñandeña es enduro una vez peñande sí, y no ñande mi hijo de puá, que anda ña pena ese año, y ñande lo ven. Y ñande una segunda vez, que mi hijo, a tercera vez. Entonces quiere decir que está insistiendo, porque naña pena ese y ya que en este caso, porque no entendemos lo que pasó. Jesús le dice de nuevo, la paz esté con ustedes. Parece que ustedes no están convencidos que hay que pasar por esa pasión, por esa muerte, para llegar a la resurrección. Upea la hueruta PM la agua. Upea la hueruta PM pe arur. Pendereco bepe voy a pender a pisacuerandie. Esto quiere decir la misma comunidad, ¿verdad? Entonces, segunda vez ya que le está diciendo. Jesús le dijo de nuevo, para la yasura ya. O insistí en Aveña de Yara. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Yo también los envío a ustedes. Y al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Sopló el Espíritu Santo, queridos amigos. Sobre cada uno de nosotros tiene que estar la presencia de Dios. El Señor infundió su Espíritu. Ahora entonces vamos a ser nosotros quienes tenemos que estar atentos para asumir, recibir y fortalecernos con este Espíritu. Reciban el Espíritu Santo. Reciban, Peñan de Yara. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Termina con esto, ¿saben por qué, queridos amigos? Este pecado que será, dice, perdonado a los que ustedes se los perdonen, no es simplemente el sacramento de la confesión, pepa y cuera, orero, yapoa, lleva, sino que esto es para todo cristiano. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tendremos la fuerza para hacer un nuevo camino. Perdonar significa entrar nuevamente en relación con toda la creación, con los hermanos, en esa relación que tal vez muchas veces no estuvieron tan bien. Y nos dice que esa paz perdure en ustedes porque les doy el Espíritu Santo. Y en la medida en que ustedes lo reciban, ustedes serán capaces de perdonarse, de ayudarse y de crecer juntos, formando ciertamente y construyendo el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya han partido, cuya ausencia física deja un vacío en nuestros corazones, pero cuyo legado de amor perdura en cada latido. Les enviamos un abrazo al cielo. Vuestra paciencia sigue viva en cada recuerdo, en cada sonrisa y en cada lección aprendida. Aunque os echamos de menos, sabemos que vuestro espíritu sigue guiándonos con amor desde un lugar de paz y serenidad. Mi madre es tan resignada que siempre me espera que vuelva a su lado cansado de tanto rodar.
sus pálidas manos que imploran. En este Día de las Madres, celebremos la belleza y la grandeza de estas mujeres extraordinarias. Recordemos su amor incondicional, su fuerza indomable y su capacidad para hacer del mundo un lugar mejor con cada gesto de amor. Feliz Día de las Madres a todas las madres del mundo. Vuestra luz ilumina nuestras vidas y vuestro amor perdurará por siempre en nuestros corazones. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Hoy la gran celebración, hoy estamos en la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Ñande Yarañe responde y vamos a responder, va el Espíritu Santo, va el Espíritu de tal la gente oponandúa. ¿Cómo tenemos que entenderlo? Ciertamente que la definición de lo que es Espíritu es siempre muy amplia, pero vamos a mirar algunos de estos detalles porque es imposible decir todo en este momento de lo que significa la fuerza de Dios con esta imagen del Espíritu, el viento, la fuerza, el fuego. Entonces, oye, esa caña de la presencia del Espíritu del Señor de Pentecostés, que nosotros le llamamos así. Vamos a mirar entonces esta terminología, espíritu. En todas las lenguas clásicas y bíblicas, espíritu es una palabra susceptible de sentidos muy diversos. Entonces, en todas las culturas existe esa palabra, el espíritu. Pero, ¿qué significa? De manera muy diversa, dice. En todas las culturas podemos entender. Entre el espíritu divino y el hombre de espíritu, entre entregar el espíritu y vivir según el espíritu, hay no pocas diferencias, como también hay reales analogías. Entonces, aquí te va utilizando el aspecto también antropológico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el dios Baco era el dios del vino y el dios de la alegría? Y por eso te dice también el espíritu divino. El espíritu divino, también el espíritu del hombre de espíritu. Vea, y espíritu pona, y la gente, y espíritu pona. Y espíritu pona. Cuando la gente nos está diciendo a nosotros. O por otra parte, como hemos leído tantas veces, entregar el espíritu. Jesús entrega su espíritu y entregó su espíritu, entregó su espíritu. Oñeme en baite. Se dan cuenta que son terminologías muy interesantes cómo se utiliza la palabra espíritu.
Otra palabra y otra frase muy importante, vivir según el Espíritu. Nosotros vivimos según el Espíritu. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo nosotros vamos desarrollando nuestra vida o cómo entendemos nuestro caminar en el Espíritu? Como también hay reales analogías, espíritu tiende siempre a designar en un ser el elemento esencial e inaferrable. Esencial e inaferrable. Y esto es lindo, ¿verdad? ¿Por qué es esencial el espíritu, queridos amigos? Porque el espíritu, en nuestra terminología y en la significancia de la misma palabra, y ante muchas veces espíritu total es. Y ya espíritu de cara ahí, vea. Qué buen espíritu que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Y nos está hablando del ánimo, el ánima, la fuerza. Eso significa entonces, por una parte, o la característica esencial, ¿verdad?, de la palabra espíritu. Es una característica esencial. Porque la anda Yahweh, coino entonces espíritu, ¿qué sería? Y sería justamente ñande caibe, ñande pila y, daya ya posein baebe, o uñan de la depre, o faltañan del espíritu, o faltañan de esa fuerza, ¿verdad?, del espíritu interior. Por otra parte, también aquí está lo inaferrable, inaferrable. Queridos amigos, lo inaferrable quiere decir que eso no podemos agarrarlo, pechande. Esta terminología es esencial también porque quiere decir que no es que nosotros en cualquier momento o de cualquier manera podemos agarrar al espíritu o tener, significa en nuestra propia vida, ese espíritu, ese ruaj, como se dice en hebreo. Atención porque es importante. No es que en cualquier momento esa fuerza del espíritu viene y nos inunda. Quiere decir que tiene que haber una predisposición también para que el ruaj, la fuerza de Dios, nos pueda animar. Yo recuerdo en muchas de los encuentros con ciertas personas, ¿verdad?, que te llaman, padre, que tuve ñañemongueta, mi padre, mi hijo está en la depresión, mi hija está en esto, etc. Entonces le dijo, ñañemongueta, anda, es fácil, pa. No es fácil. Porque no es simplemente también razón, ¿verdad? A pesar de que uno tiene que abrir el corazón. Hay ciertas cosas, es inaferrable. No podemos agarrar, bueno, a mí están de 1 kilo de espíritu, a mí están de, o libra, creo que se dice el espíritu, ¿verdad? Bueno, entonces mi pago mía, diga tú y es inaferrable. No entendemos ni sabemos cómo es que viene, cómo es que entra nuestro espíritu. Tiene que haber una predisposición ciertamente. Lo que lo hace vivir y emana de él sin que él lo pretenda. Entonces, muchas veces pues entra en el aspecto, ¿verdad?, de la cabecita, de la mente. Sí, cuando yo quiera yo voy a salir. No, pero que después se convierte y que es la depresión. Parece que no le encontramos sentido a todo lo que estamos haciendo. No es la caigüente del físico y del cuerpo, sino que la palabra más cercana sería no le damos sentido a todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos viviendo y lo que estamos recibiendo de parte de Dios, ¿verdad? Entonces lo hace vivir y emana de él sin que él lo pretenda. No lo podemos así nomás aferrar. Lo que es más, él sin que él pueda dominarlo. No podemos dominarlo. Entonces, la primera imagen que la palabra de Dios, que la Biblia utiliza, es el viento. El espíritu, es decir, en hebreo se dice ruaj. Ese quiere decir viento, espíritu, viento. Es el soplo y en primer lugar, este es el soplo del viento. ¿Entienden? Vean la ruaj, ya hebreo. Y eso desde el comienzo luego aparece.
y el Espíritu del Señor aleteaba sobre las aguas del libro del Génesis, ¿verdad? Capítulo 1, enseguida luego. Es el soplo. Y en primer lugar es el viento. Hay en el viento un misterio. ¿Cuáles son estos misterios del viento, del ruaj? Primero, violencia, por ejemplo, irresistible. Una violencia irresistible, que tiene sus características, ¿verdad? Esta violencia del viento, por ejemplo, derriba las casas, los cedros, los navíos de alta mar. Otras veces, ese ruaj insinúa, por ejemplo, el murmullo, ve allá, y tranquilo, ve, imagina, el murmullo. A veces también dice seca con su soplo tórrido la tierra estéril, el viento, que seca. ¿Se acuerdan en Éxodo, sobre todo el paso del Mar Rojo? Es el ruaje del Señor, el que seca, el viento de Dios que pasa y va secando el lugar por donde pasará el pueblo de Dios. Otras veces derrama sobre ella el agua fecunda que hace germinar la vida. Derrama sobre ella el agua fecunda que hace germinar la vida. Es decir, estas son las características, queridos amigos, de la presencia de un Dios. Soplo, viento, la imagen del viento, la imagen del ruaj, que nos entusiasma, ¿verdad? Derribar las casas, eso significa que va a derribar todo aquello que es negativo. Por otra parte, también nos hace entender ese murmullo, sobre todo cuando vino un viento huracanado, un terremoto, vino el fuego. ¿Se acuerdan con Elías cuando estaba en el monte? En el libro de los Reyes encontramos eso, sobre todo cuando nos habla de ese murmullo. En el capítulo 19, 22, ¿verdad? Dice, viene ese murmullo, esa suavidad del ruaj del Señor. Y ahí Elías y Pinimba lleva poco a ese venían de Yara. ¿Se dan cuenta? Entonces el Espíritu Santo se manifiesta de miles de formas. Pero lo importante siempre está en función, como decíamos, de lo esencial y de lo fundamental, que es hacer vivir al hombre. Nos hace vivir, nos da la fuerza para que le demos sentido a nuestra propia existencia. Otra comparación también que se utiliza mucho en la Biblia es la palabra, o mejor dicho, es el hecho de la respiración. La respiración. Lo va utilizando de esta manera también la Biblia. Lo mismo que el viento sobre la tierra maciza e inerte, el hálito respiratorio, frágil y vacilante, es la fuerza que sostiene y anima al cuerpo con su masa. El respirar. Inspiración, por una parte. Inspirar y soplar, sacar fuera. Inspirar y expirar. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es tan importante y eso significa la presencia de Dios en nuestra vida. Se utiliza la respiración. El Señor es nuestro respirar. El Señor es nuestra vida, quiere decir. Porque la upea o pan, si no respiramos más, entonces quiere decir que ya, da Jacob, imagina, viene la muerte, proviene la muerte. Entonces, cuando la Biblia utiliza la palabra respiración, nos está ayudando de pensar y entender en este hálito de vida. El hálito de vida que está presente en el hombre. Aun cuando no puede prescindir de este respirar y muere cuando se extingue. Se extingue el respirar, se extingue la vida. Como el viento, pero de una forma mucho más inmediata, el hálito respiratorio, en particular el del hombre, viene de Dios. Viene de Dios. Es también interesante porque en Génesis nos habla en la creación, capítulo 2, versículo 7, que opeamos uñande, de Yara, pero ese es otro espíritu, ¿verdad? El Nefesh. Esa es la vida, el aliento de Dios, el respirar de Dios. Y ahí enseguida nos dice, y el hombre comenzó a existir, a tener vida. El hombre comienza a moverse.
Quiere decir, queridos amigos, que la fuerza, Ruach, Nefesh, la presencia de Dios dentro de nosotros es lo que nos da vida. Así es que en este día tan maravilloso, en este domingo, la solemnidad de Pentecostés, nos animemos todos a dar pasos importantes en nuestra vida para que ofrezcamos también lo mejor a nuestra sociedad. Y me despido de ustedes en este domingo, que el Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, nos inunde y nos dé mucho ánimo para poder transformar siempre nuestra sociedad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.